Bueno, agradezco mucho la invitación a la Fundación Tierra y les agradezco a ustedes que estén aquí. Yo voy a dividir mi intervención en tres partes. Las dos, la primera y la última, son breves y la mayor parte del tiempo intentaré hacer una descripción de qué creo que es el extractivismo. La primera parte sobre los límites del extractivismo. Y ahí les voy a dar para mí una pésima noticia: el extractivismo no tiene límites, salvo los que nosotros les pongamos. Pero el extractivismo es una máquina de morder, de comer, de depredar, que no tiene límites. Y eso no depende de quien esté en el poder, en el gobierno. Es una estructura del capital financiero que avanza y avanza y avanza y avanza comiendo tierras. Yo no voy a pasar todo esto. ¿Esto hacia dónde hay que enfocarlo? Hacia abajo. Ahí. Bueno. Las máquinas no obedecen y eso es un problema también del extractivismo. Ay. Aquí no es hacia allá. ¿Hacia dónde? Aquí. Hacia ahí. A la computadora. A la computadora. ¿Y si lo avanzas tú desde ahí? Sigue. Ahí. No, uno más. Miren, esto es un instituto boliviano que ha hecho este estudio. Lo ha hecho sobre muchos países. Yo me quedé con el de Brasil. Entonces, de toda la superficie de Brasil, que son unas 800 millones de hectáreas, dividen aquella parte del territorio que pertenece a pueblos originarios, que pertenece a asentamientos de reforma agraria, a pueblos negros, a pequeños campesinos de menos de 100 hectáreas o a territorios de conservación, parques nacionales, etc. Y suman que el 40% del territorio de Brasil está fuera del control de la oligarquía y de las grandes multinacionales. Esas son las tierras sobre las que el extractivismo está avanzando, ¿verdad? No sobre las que ya tiene, lógicamente. Entonces, como pueden ver, hay mucho espacio para seguir avanzando, muchísimo, porque el sistema tiene esta peculiaridad, ¿verdad? De que toda aquella tierra que aún no controla, y en Bolivia debe ser más, porque con los repartos agrarios que se han hecho y eso, ¿verdad? Más de la mitad de la tierra todavía no está en manos de estas grandes multinacionales. Por eso digo que el extractivismo no tiene límites, porque todavía puede avanzar, desgraciadamente, muchísimo más. Y entonces, aquí tenemos un problema bastante grave. Y voy a dar un pequeño rodeo para terminar esta primera parte. El problema grave es que siempre en el pensamiento crítico hemos pensado que el sistema hegemónico tiene límites, ¿verdad? En el marxismo, en la cultura política que yo me formé, o me deformé, depende de las miradas de cada quien, el capitalismo tenía un límite que era su colapso por el propio desarrollo de las leyes históricas del capital, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo desarrolló Marx. Luego se han planteado también en el pensamiento crítico los límites ambientales del capitalismo. Y el capitalismo le importa muy poco el medio ambiente, ¿verdad? Mientras pueda transformar los bienes comunes en capital, en ganancia, sigue avanzando y hoy lo está haciendo de forma tremenda. Entonces, esa idea de que el sistema tiene un límite o límites, yo creo que es un tema a discutir. Digo, puedo estar equivocado, y en todo caso, por supuesto, esto que digo es discutible, pero yo creo que el único límite que hay es el que los pueblos, las personas, los ciudadanos, las poblaciones le pongamos, ¿verdad? No hay una ley mecánica, una ley de la naturaleza o de la vida que haga que el sistema tenga límites. Incluso cuando hablamos de límites ambientales, estamos pensando a menudo en que si sigue depredándose el planeta,
la mayor parte de la población no va a poder seguir viviendo. Pero eso para el sistema no es un límite, porque les importa muy poco la vida de la mayor parte de la población, ¿verdad? Entonces lo que les importa es si se puede seguir acumulando capital. Ese es el punto clave, porque el sistema no piensa en términos de bienestar de la población, ¿verdad? Entonces yo insisto, termino con esto, el extractivismo no tiene límites. Lamentablemente, porque si los tuviera, esperaríamos a que esos límites se desarrollaran y por su propio peso caerían, pero no es así. Bueno, el segundo tema es pensar el extractivismo no como algo ajeno a nosotros, sino como que nosotros somos parte del extractivismo. Porque a menudo tenemos la idea, con el capitalismo pasa igual, de que el extractivismo es algo que sucede allá lejos, donde hay una minera, donde hay una explotación de hidrocarburos, etc. Y entonces no sucede allá. Y el extractivismo es un sistema económico, político, social, cultural, abarcativo, que nos incluye a todos y a todas y del cual formamos parte y que alimentamos. Voy a tratar de explicar un poco esto, ¿verdad? En las últimas semanas han surgido algunas noticias que revelan algunos de los problemas del extractivismo. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández decidió la militarización de 8 espacios territoriales donde se produce, donde hay emprendimientos extractivos. Entre ellos, Vaca Muerta, en el sur, que es uno de los principales reservorios de hidrocarburos, si no el principal, de la Argentina, y que la utopía es que eso salve a la Argentina de la crisis, ¿no? Entonces, la militarización, ¿verdad? Aquellos militares que habían salido de la dictadura tan golpeados, hoy en día se los llama para que defiendan los emprendimientos extractivos. Y aquí en Bolivia, para no repasar toda América Latina, leí este conflicto que hay en el Madidi, en este parque, y también tiene que ver, no con el Estado, sino con el extractivismo, ¿verdad? Directamente, porque quienes ingresan allí a promover este emprendimiento, a promover la extracción, son personas, algunos dicen vinculados a empresas chinas o no. El asunto es que es un nuevo avance del modelo extractivo sobre la vida. Y en toda América Latina, y esta es una característica que después intentaré explicarla, el extractivismo más o menos va derivando en militarización de los territorios. Esta es una primera característica. Por supuesto, no es todo igual. En mi país, en Uruguay, la militarización es baja porque el conflicto social es bajo, ¿verdad? Nuestro principal conflicto social es ganar al fútbol, y normalmente nos va mal, y en eso nos emparentamos con los bolivianos, ¿verdad? Pero el conflicto social anti-extractivo no es intenso en Uruguay, entonces no es necesario militarizar. Pero en México, que yo creo que es uno de los países más avanzados en el terreno de la militarización, el Estado ha militarizado el Tren Maya, el corredor transístmico que une los dos mares y otras obras, pero además ha creado, le ha dado a los militares la potestad de crear empresas militares que son las que construyen estos emprendimientos, ¿verdad? El Tren Maya, no solo, pero una de las empresas principales está formada por militares. Entonces, como ven, es un avance en la militarización muy fuerte. Ni que hablar de Venezuela, más allá de lo que ustedes piensen sobre el régimen venezolano, evidentemente el papel de las Fuerzas Armadas en el control de los recursos, de los bienes comunes, sobre todo ahora el nuevo, bueno, PDVSA ya estaba hace tiempo en manos de militares, y ahora todo el arco minero, que también es la expectativa de que resuelva la crisis venezolana, se militariza, ¿no? Los militares juegan un papel decisivo. En Chile, que es un país donde las Fuerzas Armadas tienen una historia que no la voy a contar aquí porque la conocen, el gobierno progresista de Boric
militariza Gualmapu, o sea, territorio mapuche, con mucho más efectivos y blindados que el gobierno neoliberal de Piñera, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque hay que proteger las tierras del extractivismo celulósico, del extractivismo forestal, de las gigantescas plantaciones de pinos. Y ni que hablar del reciente conflicto aún no resuelto en el Perú, en donde la militarización ya dio o sea, en Perú hay procesos de militarización, ahí está Jaime, me parece que podrá explicarlo luego. La militarización ha ido como una mancha de aceite avanzando. Allí donde había conflictos, ¿verdad?, como en Conga, en el norte del Perú, en el emprendimiento aurífero, Selendín es la población, allí se militarizó, ¿verdad? Por varias veces se decretaron medidas de excepción. Pero ahora, sin decretar ninguna medida de excepción, se militariza una parte fundamental del territorio peruano. Ahí donde viven pueblos aymaras y quechuas, ¿verdad? Porque la rebelión comenzó desde el sur, ¿verdad? Después del encarcelamiento y el fallido proceso de Pedro Castillo. Entonces, en el caso del Perú, que es una guerra contra los pueblos aymara y quechua, la militarización no hace sino reproducir, y la geografía es exactamente la misma, la guerra contra Sendero Luminoso, y reproducir la guerra de Tupac Amaru, de Tupac Amaru, ¿verdad? Los mismos territorios, los mismos actores, la misma violencia genocida, solo que ahora al servicio del extractivismo, ¿verdad? Porque en Perú hay una larga historia antiminera, de resistencia a la minería, ¿verdad? En la cual sobre todo los pueblos del sur han desarrollado y siguen desarrollando procesos bien interesantes y han logrado muchas victorias. Esto lo voy a retomar al final. Otro elemento es el ambiental. Yo creo que está fuera de discusión que el extractivismo implica un daño ambiental muy fuerte, pero, y esto es una autocrítica, hemos cometido en buena parte de nuestros análisis una suerte de reduccionismo ambiental, como si todos los problemas del extractivismo fueran ambientales, ¿verdad? Y yo creo que yo quiero hacer un diálogo con las viejas culturas políticas. Esto tiene que ver con una vieja cultura política en la cual todos los problemas son económicos, ¿verdad? O sea, la crítica al capitalismo redujo al capitalismo a un sistema económico. Y yo creo, yo no creo nada, yo leo y repito, yo creo, como decía Fernán Broder y Abdullah Öcalan, el capitalismo no es economía, ¿verdad? Hay una economía capitalista, pero el núcleo del capitalismo es un tipo de poder determinado, ¿verdad? En el cual se separan teóricamente las distintas esferas, la económica, la social, la política, ¿verdad? Entonces hay una división de poderes, etc. Es un tipo de poder el capital. Y el extractivismo también es un tipo de poder, que ahora voy a intentar meterme. En primer lugar, el extractivismo es el poder del capital financiero, que hoy es el que manda en el mundo y que se reduce a ese 1% de la humanidad que reúne casi tantos bienes, casi tanta riqueza como el resto de la humanidad. O sea, estamos en un proceso de concentración de riqueza como no ha habido, por lo menos en los últimos 100 años, ese aumento de la concentración de la riqueza. Es brutal la concentración de la riqueza que hay, y esa concentración de la riqueza hace que el 1% más rico tenga mucho dinero para hacer lo que quiere. El extractivismo acá hay un debate hipotético, con el creador del concepto de acumulación por desposesión, que es un geógrafo gringo que se llama David Harvey, que le llama al neoliberalismo acumulación por robo, acumulación por despojo, que me parece muy bien, pero para nuestros pueblos, para los aymaras y quechuas del Perú, por ejemplo, el extractivismo es sinónimo de guerra.
Entonces ahí los compas zapatistas han acuñado el concepto de Cuarta Guerra Mundial, una guerra de despojo contra los pueblos. Y si uno está en los territorios de los pueblos, puede ver esta llegada de las retroexcavadoras como una guerra, ¿verdad? Como una auténtica guerra, sin bombardeos, sin tanques, bueno, sin bombardeos relativamente, ¿no? Entonces estamos ante esa situación. Y quiero hacer hincapié en esto porque es lo que menos hemos tenido en cuenta en el análisis del extractivismo. Parecería que capitalismo, neoliberalismo y extractivismo son cosas distintas cada uno. Entonces hay quienes, cuando hay un gobierno progre, dicen esto es el post-neoliberalismo. No, el neoliberalismo sigue, ¿verdad? Y el extractivismo sigue como formas que asume el capitalismo en este periodo de ultraconcentración de la riqueza y del poder. Pero el capital financiero ha hecho algo más. Ha secuestrado al Estado-nación. O sea, no lo ha metido preso, ¿no? Pero ha creado un entramado de leyes internacionales que tienen tribunales de arbitraje como el CIADI, que si los gobiernos no cumplen con ciertas condiciones que les imponen las multinacionales, van a juicio y habitualmente pierden. Y eso implica un endeudamiento gigantesco. O sea, rechazar el modelo extractivo hoy para los países tiene un costo político-económico muy fuerte. Y de hecho en toda América Latina, más allá de los gobiernos, la minería, los hidrocarburos, las grandes obras de infraestructura, o sea, lo que es el modelo, sigue avanzando. Y no ha habido ningún gobierno, ni el mejor gobierno, que pueda pararlo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, no para decir, los gobiernos no tienen responsabilidad, sino para asumir la envergadura del problema que estamos tratando, ¿verdad? En mi país, en Uruguay, el primer gobierno progresista, 2004, Tabaré Vázquez, lo dijo muy claro: si nosotros expulsamos a la multinacional de celulosa Botnia, tenemos que pagar tal cantidad de dinero que era como 1/3 del Producto Interno Bruto. Imagínense, hoy Bolivia, 30.000 millones de dólares de multa, ¿verdad? Por no haber cumplido con la legislación internacional. Que si no te suscribes a esa legislación, no llegan capitales, no llegan inversiones al país, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Y hoy en día, los países a donde no llegan inversiones, los países sufren enormemente, ¿verdad? Por sanciones o por falta de inversiones, y el paradigma de todo eso es Cuba. Cuba es un país donde no existe el extractivismo. Tiene sus problemas, digo, esto es más allá de lo que cada uno piense, pero hubo una revolución en Cuba. Y Cuba fue capaz de salir del monocultivo de la caña de azúcar. Y hoy es un país exportador de tecnología médica de alta calidad. Vacunas, servicios médicos del más diverso tipo. Y eso es un mérito de Cuba, pero la situación económica es terrible. Y de hecho la gente se está yendo en masa. Entonces lo que quiero decir es que no hay que subestimar el poder del sistema actual para encarcelar a las naciones y obligarlas a ir a donde no quieran ir. Voy a pasar, pero no podemos olvidar, de este tema voy a pasar rápidamente, que hay una estrecha relación entre feminicidios y extractivismo. En las áreas donde el Estado está casi ausente, donde el extractivismo avanza sin límites, sin la menor oposición, los feminicidios están a la orden del día. Y yo me parece que esto es importante, que las compañeras feministas también lo tomen en cuenta, ya lo han hecho muchas de ellas, ¿no? Sobre todo Rita Segato y otras, para profundizar el análisis de la importancia
de los feminicidios, por supuesto la violencia contra las mujeres, pero contra los niños también y las niñas, ¿no? Y todo tipo de abusos en las zonas del extractivismo. O sea, no es neutral. Y por último, para terminar esta parte descriptiva, quisiera decir que hay una cultura extractivista. Y esto es muy importante. Pero para poder entender la cultura extractivista, es necesario mirar la cultura del pasado. Estoy hablando de los sectores populares. El extractivismo es despojo, robo y destrucción de los bienes comunes y de las personas. Entonces, esto se convierte en cultura. Y sería necesario que nosotros y nosotras hiciéramos un puente, un link, entre lo que sucede en nuestro barrio, en la escuela que van nuestros hijos, etc., y el modelo extractivo. Y el contraste lo vamos a encontrar con la cultura obrera del pasado. La cultura obrera del pasado era una cultura del trabajo en serio. Piensen en los mineros, ¿verdad? Era una cultura de la austeridad. Era una cultura que el sujeto emancipatorio, esto voy a ir despacio porque me parece que es bien importante, el sujeto emancipatorio, la clase obrera, estaba dentro del proceso productivo, ¿verdad? Los obreros mineros, los obreros industriales, los campesinos, ¿verdad? Eran parte del modelo capitalista en ese periodo, eran explotados, eran oprimidos, pero a su vez eran potencialmente sujetos emancipatorios, sujetos de la revolución, como sucedió en el 52, ¿verdad? ¿Quiénes hicieron milicias sobre los campesinos? Insisto en esta frase: el sujeto revolucionario estaba dentro del proceso productivo. ¿Ya? Hoy, el sujeto revolucionario no existe dentro del modelo extractivo, porque el modelo extractivo necesita pocas y pocos trabajadores, ¿verdad? Y el producto de la minería, o sea, el producto de la extracción, no se consume por personas, sino que va a cualquier lado, muy distinto a lo que fue la industria. Y esto me parece fundamental, porque la clase obrera, paralizando la producción, conseguía crecerse, conseguía consolidarse como sujeto colectivo. Y ahí está el papel de la COB, ¿verdad? De la CESUD-CB, de la Federación de Trabajadores Mineros, y creaciones políticas muy importantes como las tesis de Puracayo, o luego el manifiesto de Achacachi, ya por el periodo catarista. Eran personas oprimidas, explotadas, pero que estaban dentro del proceso productivo. Hoy, ¿quiénes están dentro del proceso productivo del extractivismo que puedan ser sujetos revolucionarios? Es tremendo esto, ¿verdad? Porque el extractivismo necesita muy poquitos trabajadores. Y en general son personas que, y en el Madrid ustedes lo pueden ver muy claro, son personas que acuerdan con el modelo extractivo, que lo fomentan. No me voy a meter a hablar de los cooperativistas mineros porque no quiero entrar en polémica, pero piénsenlo, ¿verdad? ¿Qué contraste hay entre el modelo productivo de ayer y el de hoy? Y cómo el sujeto revolucionario surgía naturalmente de la producción capitalista, ¿verdad? Y hoy en día
para frenar el modelo extractivo tenemos que actuar desde fuera, ¿no? O sea, la denuncia, la crítica, o las personas víctimas del modelo, ¿verdad? Los campesinos que son expulsados de sus tierras, los indígenas que son expulsados, pero no quienes realizan el extractivismo, no los trabajadores y las trabajadoras extractivistas. Después, si esto no está claro, podemos profundizarlo un poco más, ¿no? Porque yo quiero terminar pronto para tener más tiempo para debatir. Pero la cultura extractivista tiene otro perfil más. Me gusta el fútbol y veo los comportamientos humanos, ¿no? Antiguamente, en una escuela, si dos niños se peleaban, los demás observaban o los separaban. Hoy en día, al primero que se cae al suelo, o sea, al más débil, los demás se acercan y lo patean. No sé si alguien ha visto escenas de este tipo, pero es parte cada vez más de la cultura cotidiana. Y esto tenemos que poder relacionarlo con el mensaje del extractivismo de que todo vale. El extractivismo no va acompañado de una cultura de cuidado, de los cuidados. Va acompañado de una cultura de la depredación. Y la depredación se manifiesta en todos los aspectos de la vida. Y una de las principales características de la depredación es el consumismo. El capitalismo hoy, en su fase actual, es profundamente consumista. Y no podemos imaginar un modo de vida no consumista. Y esto tiene enorme relación con el extractivismo. Porque hay una escisión brutal entre el emprendimiento extractivo y la vida urbana. ¿Qué importa lo que pasa en el Tignis o en el Marilis si yo voy al supermercado y tengo todos los productos? ¿Verdad? Esa escisión que antes no existía, porque los obreros y las obreras, los mineros, vivían con sus familias donde trabajaban y donde consumían, ¿verdad? Y tenían sus radios y sus fusiles de la guerra del Chaco, pero eso es otra historia. Y eso era un orgullo de clase. La clase obrera estaba orgullosa de ser clase obrera. Hoy en día no he escuchado a ninguno de estos depredadores del oro que se sienta orgulloso de pertenecer a los depredadores del oro. Entonces hay un cambio cultural enorme, enorme. Y esto tiene es un desafío para todos nosotros en el sentido de que como el extractivismo ha evaporado, ha desperdigado, destruido a los sujetos capaces de derrotarlo o de luchar contra él, de resistirlo, tenemos que crear sujetos, no están ya dados. ¿Y quién sabe crear un sujeto colectivo? Los pueblos originarios sí han aprendido y son sujetos colectivos. Pero además hay otro problema gravísimo. Esto me lo han dicho compas de México. El extractivismo suele aliarse, hay cuatro patas, ¿no? El emprendimiento extractivo, los colectivos paramilitares o los grupos de guardias que defienden el emprendimiento. El paramilitarismo se ha desarrollado mucho más en Colombia, en México, en Guatemala, en Brasil, pero hay una alianza extractivismo paramilitares y hay una alianza extractivismo narco. Y no es casualidad que los emprendimientos extractivos tengan una alianza no firmada, no se reunieron y dijeron, una alianza de que confluyen con los mismos objetivos, con el narcotráfico. Porque es la misma cultura.
la cultura de la depredación, la cultura del robo, del apropiarme de. Y yo creo que esto es un problema adicional que tenemos. En los territorios suele haber presencia narcoextractiva, narco-paramilitar extractiva. ¿Y esto es casualidad? No es casualidad. Por supuesto son economías ilegales, bien, eso la asume. Pero además son seres humanos, porque hay seres humanos ahí, ¿verdad?, que tienen las mismas formas de abordar la vida, de abordar el día a día. Entonces, entre un narco y un trabajador o un depredador del oro, hay mucho en común. Y por supuesto no son anticapitalistas, son profundamente capitalistas. Y esto es un problema adicional. Y en muchos casos, no sé, en Bolivia, a esta alianza extractivista paramilitar narco se le suman iglesias pentecostales evangélicas. No sé aquí, pero sí sucede en varios países ya. Y uno de los paradigmas más fuertes del extractivismo es hoy Guatemala, donde la justicia está subordinada a estos intereses, y que si usted va y hace una denuncia al sistema de justicia, por lo que sea, usted termina preso. Y Perú es un país increíble, ¿no? Ahora yo no diría la derecha peruana, diría la clase media y media alta, los limeños, los costeños peruanos, este monumento o este memorial de los desaparecidos, creo que se llama así, ¿no? Lo han neutralizado, después Jaime lo va a explicar, le dejo ya la tarea. Y simpatizan con el partido de ultraderecha Vox de España, ¿no? O sea que tienen conciencia de clase. Y este es otro problema que tenemos. La conciencia de clase ya no es solo de ese 1% de empresarios, sino de buena parte de estos actores del extractivismo. Y quiero insistir en esto: los actores del extractivismo no son solo los que extraen, los que van a levantar toneladas de barro para el oro, sino el narco-paramilitarismo y a veces algunas iglesias. Es un entramado político ideológico. Bueno, llego al final, las alternativas. Tampoco me gusta esto de las alternativas. No me gusta nada. Pero ¿por qué no me gusta? Voy a desarrollarlo brevemente. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Me queda media hora? Ah, si tengo que hablar media hora más, empiezo a hablar de fútbol. ¿Qué pasa con las alternativas? Yo leo amigos y compañeros que dicen: estas son las alternativas al extractivismo. Una producción respetuosa con el medio ambiente, eliminar o reducir al máximo la contaminación, los daños ambientales. Pero yo luego les pregunto: ¿y quién va a hacer esto? Porque no tiene mucho sentido elaborar alternativas si después no hay quien las lleve adelante. Si no tenemos sujetos colectivos anti-extractivistas, si los gobiernos han sido o son neutralizados rápidamente por las multinacionales y por los poderes internacionales y por estas bandas criminales, el 80% del oro que exporta Bolivia no pasa por el Estado, es ilegal. Ustedes saben, ¿no?, este dato. Entonces el Estado ahí se le produce un agujero, ¿verdad? Su principal producto de exportación no paga impuestos. Hay otros que tampoco pagan impuestos muy bajos y son supuestamente legales, pero bueno. El principal producto de exportación pasa por fuera del control institucional. ¿Quién puede controlar a estos manes? Yo no sé, yo no podría. Mañana me ponen de ministro de Minas
Y seguramente al tercer día o me matan o me tengo que ir o digo, bueno, hagan lo que quieran. Y seguramente la mayoría de ustedes. Porque si no hay una sociedad organizada dispuesta a ponerle freno a esto, difícilmente se consiga. Y estoy poniéndome en el supuesto mejor gobierno. Entonces, las alternativas, los programas, en la historia de las luchas populares, obreras, indígenas, las elaboraban siempre varones ilustrados, ¿verdad? Lora, el manifiesto de las tesis de Pulacayo, Lechín, los varones, ¿verdad? Pero pocas veces las mujeres y pocas veces los pueblos, las comunidades. Entonces, a mí me parece que lo que hace falta más que nada es debatir y reflexionar. No estamos en un momento de decir, este es el camino para salir del extractivismo, porque no es cierto que haya un camino para salir. Y entonces es necesario debatir, hablar, conversar entre distintos sectores. Ya lo están haciendo las comunidades originarias, ¿verdad? ¿Cómo enfrentamos este emprendimiento? Pero es necesario que la sociedad que no se beneficia del extractivismo nos pongamos a debatir cómo hacemos para salir de aquí, y verán que no es nada sencillo. Yo decía hoy, que no existen sujetos colectivos anti-extractivistas amplios, ¿verdad? Y que además no es malo colocarnos en el lugar del no saber. Yo le confío más a una persona o a una comunidad que dicen, tenemos este problema y no sabemos cómo resolverlo. Que al ese que es el listo que dice, yo sé cómo resolverlo, síganme, ese te va a llevar a un mal lugar, ¿verdad? Entonces, para salir del no saber necesitamos colectivos de debate, de intercambio. Y no hacer planes en el papel. Aquí está el modelo, aquí está. Este es el programa para salir del extractivismo. Tal vez en algún momento lleguemos a eso, pero hoy estamos muy lejos. Yo creo que porque creo que hay caminos, y se están transitando, y lo voy a decir. Yo creo que en toda la historia de la lucha social, siempre ha habido comunidades, pueblos, sectores sociales que han hecho cosas, que han mostrado caminos, ¿verdad? Por ejemplo, la escuela de Huarizata. No estaba en el programa de ningún partido, ¿no? Conoce la escuela indigenal de Huarizata, Saca de Chacachi, un edificio y una construcción comunitaria impresionante, ¿verdad? ¿Y quién lo promovió? Un indígena y un mestizo, ¿verdad? Entonces, y las comunidades. Y hoy sabemos que gracias a Huarizata fue posible, que Huarizata fue una de las grandes impulsoras de la Revolución del 52. Yo cuando conocí Huarizata no tenía idea de esto, después fui enterándome. Y hoy en día hay comunidades, hay pueblos que están poniendo límites muy serios al extractivismo. Bajo una modalidad que se ha desarrollado primero en el sur de Argentina, en Esquel, contra la mina de oro, que son estos referendos municipales en pequeños pueblos. En Perú se han hecho, creo que fue Tambo Grande el primero, Javier, Tambo Grande en el norte, y tenemos países como Guatemala donde hay decenas y Colombia de consultas municipales que dicen, esta minera no la queremos, llévensela. Entonces convocan un referéndum, un buen día, con o sin apoyo de la alcaldía, y entonces la gente va y vota, y en general el 80% votan en contra del proyecto minero. Que después se cumple o no, eso es otra historia, hay que tener la fuerza para hacerlo cumplir. Pero
esto sí nos muestra de que se están haciendo cosas contra el extractivismo. Y además la acción directa. Yo no tengo claro cuántas minas se han logrado parar en América Latina, pero muchas. No cientos, pero 10, 20, o se han lentecido su construcción, o directamente la mina dijo basta, se la vendo a otros, y están sometidas a un cerco constante de las comunidades. Entonces hay una vía semilegal, digamos, la del referendo, que se ha ampliado mucho, y la vía de la acción directa de aislar a la mina, de convencer a la población de que eso es perjudicial, con datos, con estudios, yendo a científicos a la ciudad, etcétera, etcétera. Y esto me parece que es bien importante, ¿verdad? En Perú yo conozco, bueno, Conga no se ha parado, pero está ahí, o entre Argentina y Chile se han parado varias enormes mineras. Y a veces son pequeños colectivos humanos que se han puesto, que se han activado, ¿verdad? Chilecito, pues la Sierra Andina Argentina, eran 7, 8 personas las que se ponían en la carretera a impedir que los camiones de la mina pasaran, porque tienen que llevar una maquinaria gigantesca, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas experiencias. Yo lo que creo que es importante es estas experiencias darles la importancia que tienen. No pensar que es algo que se le ocurrió a 4 locos, no, hay toda una estrategia comunitaria que va por estos 2 caminos que mencioné y probablemente algún otro, y yo creo que eso es muy efectivo. No sé si se puede generalizar para que luego un país haga como tales y cuales municipios, pero sí se están poniendo límites al extractivismo, abajo, entre los sectores populares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que sufren las consecuencias del extractivismo. Yo soy muy crítico del progresismo, pero una vez me preguntan, y digo, mire, si yo fuera presidente, tengo que pagar del 1 al 10 de cada mes los salarios de los policías, de los militares, de los médicos, de las enfermeras, de las maestras, de los empleados públicos, y ese dinero me lo ofrece el extractivismo. Entonces, el extractivismo también le da a los estados la posibilidad de cumplir con sus obligaciones mensuales. Y esto que acabo de mencionar, los ejemplos concretos, nos dicen algo más que es la historia de nuestros pueblos. Que la lucha comienza en la periferia y en algún momento se traslada al centro. Piensen en Guarizata, piensen en el siglo XXI, en las mineras, ¿verdad? La lucha no empezó en La Paz, empezó en las periferias. Y así todo. La rebelión de Tupac Katari y Tupac Amaru pues no empezó en La Paz, por supuesto, fue la tumba de La Paz. Entonces me parece importante a estas luchas que surgen en la periferia apoyarlas, darles la importancia que tienen y alentar para que en algún momento, en algún día, las ciudades también se contagien. Ustedes aquí tienen una larga experiencia de esto. El contagio mayor que hubo, que lo que yo conozco, fue aquella marcha del TIPNI, ¿verdad? Que terminó en un recibimiento multitudinario en La Paz, de gente que capaz ni sabía dónde estaba el TIPNI, ¿no? Pero era una sintonía de clase, de color de piel, de cultura, que es muy importante sostener. Entonces yo creo que si miramos a lo grande, a los partidos, a los estados, no hay resistencias al extractivismo. Pero si miramos los pueblos, todo ese rosario de resistencias, sí tenemos elementos para el optimismo. Pero eso implica estar en los territorios, confiar en la gente, porque estas resistencias no las diseñó ningún partido, ¿verdad?
nacieron abajo y se consolidan abajo. Y capaz que con el tiempo se expanden y llegamos a ser todos y todas parte de esta necesaria resistencia al modelo depredador extractivo. Muchas gracias.